El concepto de Wi-Fi o de Wi-Fi, como algunos le llamamos, ha comenzado a cambiar en un concepto de red unificada, algo que nosotros denominamos el ecosistema de Unify. Unify viene de unificado Wi-Fi, de ahí viene la palabra directamente. Y antes se trabajaba en un equipo todo en uno, routing, switch, gestión, wifi. Ahora nosotros lo tenemos en equipos separados. ¿Por qué? Porque esto permite crecer una red modularmente según la necesidad del usuario. Necesito crecer más en switching, ok, necesito más crecer más en routing, ok, más en wifi, ok, más en gestión, ok, pero son cuatro elementos. Eso quiere decir que una red empresarial hoy en día está conformada por cuatro elementos, efectivamente sí. Y el éxito de estos cuatro elementos nos va a permitir a nosotros alcanzar el rendimiento. Entonces, ¿cuáles son las problemáticas de los centros de hospitalidad? Revisémoslo rápidamente. Cuando llegamos a un centro hotelero, nos queremos conectar a un wifi, pedimos un acceso a la red, nos informan pues, que el sistema puede estar bien, bueno, pero en realidad el usuario cuando se conecta lo siente lento. Y esto es muy normal. ¿Por qué? Porque muchas de las pruebas que se hacen de las redes Wi-Fi se hacen sin usuarios. Y eso es un gran problema. Las pruebas hay que hacerlas con usuarios. O a veces las hacemos sin obstáculos también, que es otro problema. O el principal inconveniente de las pruebas de cobertura es que las hacen con una laptop cuando el cliente es un smartphone. No tiene lógica. Si el cliente es smartphone, las pruebas tienen que ser con smartphone. Entonces el huésped siente una insatisfacción. ¿Por qué? Porque no puede usar la red como él quiere. Yo quiero ver mi Netflix, quiero ver mi YouTube, quiero llamar a alguien por WhatsApp, lo que el usuario desea hacer, pero no lo puede hacer. Entonces, hay una frase justamente que el otro día leí en una noticia que decía que el huésped de un hotel tú lo puedes dejar sin agua caliente, pero no lo puedes dejar sin internet. Así es simple, porque prácticamente sin internet se vuelve loco. Entonces, ¿qué es lo que hace el huésped? Pues llama al especialista en conectividad. ¿Quién es el especialista en conectividad? El personal de recepción. ¿Qué es lo que te dice? Apaga y prende, y si no funciona, vuelve a apagar y prender, y si no funciona, nos llamas para apagar y prender el access point de ese mismo. Entonces, eso es una solución indeseable, realmente. Es una red totalmente indeseable. Yo personalmente, que siempre viajo mucho, llego a un hotel que tiene una muy mala conectividad, prácticamente no vuelvo a regresar al mismo, ya que tendría que estar yendo a un café para buscar internet para poder conectarnos. Entonces, esto realmente es uno de los grandes problemas que se tiene, especialmente cuando se toma muy a la ligera el servicio. Pensamos que no, apagando y prendiendo se va a solucionar, y no es así. Ahora, los hoteles, sobre todo los hoteles grandes, que tienen salas de conferencias, salas de eventos, también me he cruzado en varios lugares donde me dicen el wifi es solamente para los expositores. Digo, ¿pero por qué? Necesitamos wifi para los usuarios. No, el wifi solamente es para los expositores porque si intentas conectar a los usuarios la red va a colapsar. Oh, mira, eso de ahí realmente no era lo que estábamos esperando, porque hoy en día muchos me dirán, el wifi no sirve en eventos. Por supuesto que sí. El otro día había un amigo presentando o intentando presentar, pues no pudo presentar, intentando presentar una nueva herramienta, su app de su compañía, o un nuevo app para, digamos, entregas de productos o algo similar. Entonces, ¿qué ocurría? Quería aprovechar su evento de aniversario, reunión con sus clientes, etcétera, para presentar el nuevo app. Obviamente, pues nadie lo tenía descargado. Intentó que todos se conecten al wifi, pues obviamente no funcionó. Al final se terminaron conectando por número de mesa. Primero la mesa 1, luego la mesa 2. Esas cosas no pueden ocurrir, porque hoy en día vivimos en un mundo de conectividad. Y específicamente tenemos que buscar que la red siempre tenga altos desempeños. ¿Por qué ocurren los problemas en la parte hotelera? Porque muchos hoteles tienen el problema de cobertura en las habitaciones. Y lo explico. Antiguamente el diseño hotelero era poner access points en los pasadizos. Ese es el diseño de hacer aproximadamente, creo que yo ya 10 años más o menos. ¿Por qué? Porque ese diseño me permitió una muy buena cobertura para el tipo de cliente de esa época. ¿Cuál era el cliente de esa época? Las portátiles. Y el uso de la red no era muy multimedia, más texto. Entonces, mucho más atrás, obviamente, eso funcionaba muy bien. Hace 15 años, este es el diseño que se viene manejando perfectamente. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es el problema que está pasando?
que el dispositivo cliente cambió. Entonces, como el dispositivo cliente cambió, pues no podemos seguir instalando el access point en el pasadizo porque ya no tiene la cobertura que el dispositivo necesita para poder operar. Y luego otro error que se ve también en las construcciones o en los proyectos Wi-Fi es que muchos intentan hacer subir al Wi-Fi o hacer bajar al Wi-Fi. Los equipos Wi-Fi no están diseñados para cobertura interpiso, porque en realidad el techo o el piso, como lo queramos ver, efectivamente tiene muchos materiales metálicos, que es un problema en las construcciones, bueno, problema para la señal Wi-Fi, pero bueno para las construcciones, y tiene mucha densidad de materiales, entonces concreto o algún otro tipo de material. Entonces, específicamente esto afecta muchísimo los problemas de rendimiento y de comunicación. Por eso es que cobertura interpiso no se debe hacer, siempre si tenemos 3 pisos, mínimo 3 puntos de acceso. Si queremos tener varias coberturas, hay que hacer pruebas de cobertura y muchas veces acercar el access point sería lo más apropiado. Entonces, nosotros en Unify tenemos una solución justamente a todo este problema detectado y realmente nosotros hemos escuchado mucho a nuestros clientes, hemos entendido la necesidad de los clientes, por eso es que me tomé una parte de este tiempo de la presentación para explicarles el por qué, porque hay muchos clientes hoteleros que me dicen, Luis, ¿por qué el diseño es así como ustedes lo están proponiendo? Porque ese es el diseño de solución, es lo que te va a permitir a ti tener una satisfacción alta, que tus usuarios que usen la red estén contentos, siempre contentos, una palabra muy importante en la parte de hospitalidad, que es una vertical de negocios orientada al servicio. Entonces, inclusive te dicen que siempre tienes que sonreír todo el día. Imagínate un cliente que no puede conectarse para poder trabajar, no va a estar sonriendo, evidentemente, va a estar con su cara de molesto. Y eso es algo que no se busca. Entonces, requieren una red IP de alto desempeño, Wi-Fi en todas partes. Y es más, lo que ahora me decían los hoteles, queremos Wi-Fi afuera del hotel, donde los usuarios salen a tomar su Uber o su movilidad. ¿Por qué? Porque los usuarios también la necesitan. Y ese es un plus, me dice, importante. Le decimos que hay Wi-Fi afuera del hotel, al menos unos 20 o 30 metros en la exterior del hotel, para que ellos se puedan conectar con movilidad y tengan justamente la flexibilidad. Es un gran beneficio. Bueno, son puntos interesantes, pluses para los hoteles. Las redes deben soportar grandes cantidades de dispositivos en las áreas específicas, servicios comunes, salas de conferencia, etcétera. No debemos limitarla ni tampoco la red debe bloquearse. Lo más importante, la red no debe dar problemas. Obviamente tiene que ser dimensionada para soportar la capacidad que se está buscando. Simple de implementar y simple de mantener. Esas palabras son algo que siempre los usuarios lo dicen de cierta manera, el usuario final lo pide. Debe ser fácil de mantener. Esa palabra mucha gente me dice, no, una red cuando se implementa nos olvidamos de ella, y no. Siempre una red necesita mantenimientos. ¿Por qué? Porque al costado puede aparecer un nuevo edificio que configure su Wi-Fi genera interferencia con el nuestro y tenemos que reajustar todo nuestro Wi-Fi. Entonces, ¿qué es lo que propone Unify? Unify propone una plataforma de comunicaciones empresariales, incorporando switching, Wi-Fi, routing firewall en este caso, y 100% flexible en crecimiento. Unify es una solución nueva, por supuesto que no. Más de 13 millones de dispositivos ya implementados a nivel mundial, y una de las características que nos ha permitido a nosotros tener mucha acogida y mucho éxito a nivel mundial ha sido que nuestro software de gestión o software de administración, le llamamos, sea totalmente gratuito, no tenga ningún costo. Es más, no tiene ninguna restricción. Uno dice, no, es gratuito hasta 100 usuarios. No, es totalmente ilimitado. Así tengas 800 access points dentro del software, es totalmente libre. Y las actualizaciones son constantes para toda la plataforma. Hoy en día le seguimos dando soporte a equipos desarrollados inclusive el año 2010 prácticamente. Entonces, le seguimos dando mucha actualización a varios equipos y es más, cuando un equipo es descontinuado, todavía le seguimos dando soporte de 2 a 3 años adicionales a ese momento. Entonces, esas son ventajas muy interesantes justamente para que los clientes tengan flexibilidad. Y lo más importante de todo, todos los productos han sido desarrollados bajo una única plataforma. ¿Puede integrar productos pequeña empresa con gran empresa en un solo ecosistema? Sí.
evidentemente para dar la flexibilidad necesaria para el negocio de los proyectos. Por eso es que les decía o les indicaba que justamente la red está compuesta de 4 elementos: el router firewall, los switches, el wifi y, lo más importante, la gestión o el controlador, que nos permite a nosotros tener justamente la visión de la red, conocer la misma red y poder tener control absoluto. Es más, ahorita les estoy compartiendo una pantalla que llamamos el dashboard o tablero, que es un resumen de una red, pues es una red pequeña, donde rápidamente podemos ver todo: uso de los equipos, puertos, APs, etcétera. Y lo más importante, el software de gestión viene también en español. Entonces, una red no es solamente el Wi-Fi. Una red está compuesta de los 3 elementos: Wi-Fi, switching y routing, que son los elementos físicos, y efectivamente hemos desarrollado productos en cada una de estas unidades para plantear una propuesta de solución, una propuesta de conectividad al usuario final. Y esto nos permite poder obtener justamente un unificado completo. ¿Por qué? Porque algunas marcas, cuando trabajan modularmente, te dicen: mira, hay un problema en la red, en el servicio de la red. Ya. Los de Wi-Fi te dicen que el problema es el de switching. Los de switching te dicen que el problema es el de routing. Y el de routing te dicen que el problema es el del Wi-Fi. Entonces, finalmente nunca encuentras una solución, porque cada una de las plataformas no se hace responsable del problema porque no están integradas generalmente en gestión. Entonces, por eso es que tiene que ser siempre pensado en un ecosistema para poder llegar justamente a lo que los usuarios buscan. ¿Qué más necesita una red hotelera, sobre todo para tener éxito? Un portal cautivo de invitados que nos permita con flexibilidad poder personalizar el portal. 1. 2, poder controlar los tiempos de conexión, velocidades de conexión, cuotas de conexión, y efectivamente ofrecer algunas otras plataformas como logueos sociales si fuera necesario. El sistema de tickets bastante flexible, inclusive con APIs para poder integrarse a los software hoteleros con flexibilidad, para que ya sea esto totalmente inclusive automatizado previa integración, pero tiene bastante flexibilidad, como les digo, para poder trabajar todo un control de acceso a las redes directamente. Obviamente la seguridad es muy importante y yo he visto que muchos hoteles tienen lo que se llama un validador, pero el validador lo tienen en la red, o sea, en la red física, en el switching o en el routing, generalmente es en el routing. Entonces, ¿cuál es el problema? Yo ya me conecté al Wi-Fi, pero a diferencia de muchos sistemas, el nuestro realiza la validación en el AP. Entonces, si tú no te has validado en el access point, no tienes ni siquiera acceso al AP. Por lo tanto, no puedes ver al resto de los usuarios, que es el gran problema de aquellos que hacen validación en routing. Ahora, múltiples redes inalámbricas se pueden trabajar. Wi-Fi con roaming perfectamente se trabaja. El usuario no tiene que conectarse al piso 5, luego al piso 1, luego a la lobby. No. Es una sola red. Si quiere ir al restaurante, si quiere ir a su habitación, si quiere ir al comedor, si quiere ir a la terraza, todo es una sola red, permitiéndole que el usuario se pueda desplazar con flexibilidad justamente en estos proyectos. Y sobre todo, que el mismo usuario tenga herramientas para poder trabajar su proyecto y el canal integrador también las tenga. Autotopología de la red, mapas de calor. Los mapas de calor se desarrollan en 2 etapas: el preinstalación, que es diseño, y el postinstalación, que es verificación. El postinstalación se trabaja con el app y nos permite efectivamente verificar todos esos detalles muy importantes en un proyecto. Entonces, antes de pasar a la parte de productos, Unify es justamente la solución para 4 de las Cs. ¿Por qué no 5? Que comencé al principio. La quinta es Internet. Nosotros no comercializamos Internet, pero la conexión es importante. Compatibilidad con todos los protocolos corporativos, mejores retornos de inversión, no hay costos ocultos, flexibilidad en la configuración, tiempo reducido de implementación, que es algo también muy importante, la cobertura inalámbrica muy alta, doble banda, tenemos access points enfocados en soportar grandes densidades y obviamente también compactos según la necesidad del proyecto, y la capacidad: routers con tecnología offload, switches con tecnología no blocking. Eso significa que los equipos conmutan por hardware. Hoy en día se habla mucho de este tema: conmutación por hardware y no por software, porque por software es más lento, consume más energía, más recursos. Conmutación por hardware es más eficiente. Y tenemos muchos access points, especialmente los de gama alta, de conmutación por hardware.
que eso realmente son capacidades muy